Gloria a Dios, mis hermanos. Dios lo bendiga en esta mañana. Amén. Como parte del grupo de estudios acerca del reino de Dios, hoy vamos a estudiar, vamos a compartir todos juntos acerca de una de las áreas en el reino de Dios. Amén. Como todos hemos visto, en el principio hablamos de que el reino de Dios, vimos la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Entonces, hay diferencia, pero también hay muchas cosas en común, aunque no necesariamente tengan las mismas manifestaciones. No sé si me hago entender, pero en el reino de los hombres, el reino de los hombres tiene una estructura. Hablamos acerca de la estructura en el reino de Dios. Es decir, que hay cosas en común, pero no se manifiesta de la misma manera. El reino de los hombres tiene un lenguaje. Dentro de esa, el reino de los hombres tiene una cultura, el reino de Dios tiene una cultura también. Dentro de la cultura vamos a hablar, y estoy adelantando lo que va a ser en las próximas enseñanzas, vamos a hablar ya hablamos acerca de la música, de la adoración, vamos a hablar acerca de la forma de vestir, vamos a hablar acerca de la forma de vestir, pero también vamos a hablar acerca de la danza dentro del reino de Dios. Amén. Eso vamos a hablar domingos más adelante, próximas enseñanzas. Pero hoy, así mismo como en cada reino de los hombres, hay un lenguaje, hay un idioma del cual se habla. Hoy vamos a hablar acerca del lenguaje del reino de Dios. El lenguaje en el reino de Dios. Amén. Acá como introducción podríamos decir que es importante entender que el reino de Dios vino cuando se estableció aquí en la tierra. Él vino a ser un reemplazo de todo lo que el hombre conocía. Me refiero al hombre con aquellos que hemos decidido vivir bajo la cobertura o bajo el dominio de Dios. Y eso es vivir en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para todos aquellos que hemos decidido vivir bajo el dominio de Dios, sometidos en el reino de Dios, ahí podemos entender que el reino de Dios vino a traer un reemplazo de todo lo que nosotros conocíamos por algo nuevo. Eso quiere decir que si antes teníamos una manera nosotros de conducirnos, hoy hay una nueva manera de conducirnos por cuanto no pertenecemos al reino de los hombres, sino al reino de Dios. Aunque vivimos entre hombres que están sometidos a un reino terrenal. Entonces, el reino de Dios vino a eso, a hacer un reemplazo, diga conmigo reemplazo. Él vino a quitar todo lo que tenga que ver con un reino terrenal para establecer un reino del cielo para nosotros. Y como parte de esto podemos decir que como el reino al fin tiene su propia cultura, tiene lenguaje y tiene principios. Pero hoy quisiera enfocarme en el lenguaje del reino. Amén. El lenguaje de fe y hablar verdad. Ese es el lenguaje del reino. Un lenguaje de fe y un lenguaje donde se habla la verdad. Hebreo capítulo 11 versículo 1. Vamos a hablar acerca de la fe primeramente. Voy a hacer un pequeño resumen acerca de la fe. Yo estoy seguro de que muchos hemos escuchado mucha enseñanza acerca de la fe. Hemos escuchado muchos predicadores hablar acerca de la fe. Hoy yo mismo he hablado algo acerca de la fe, pero cuando estuve escudriñando las escrituras, encontré algo acá que tal vez a mí me revolvió un poco la manera de pensar, porque lo vi de una manera diferente, aunque siempre va a ir conforme a lo que establecen las escrituras. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreo 11, capítulo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Romanos capítulo 10, versículo número 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando yo comencé a indagar en esto, a entrar a orarle a Dios: Señor, yo quiero que tú me muestres qué es lo que tú enseñas a través, cuál es el rema, la revelación de esta palabra. Entonces llegué a un convencimiento de parte de Dios acerca de lo que es la fe. La fe no es más que la confianza de estar cerca de Dios. Amén. Esa es la confianza de que Dios es. Fíjense que la fe no tiene que ver con lo que nosotros queremos o deseamos, tiene que ver con quién es Dios. Cuando yo estuve mirando esto, entonces yo dije, bueno, entonces si la fe es la certeza de que Dios es, la certeza de que Él está conmigo, la confianza totalmente en el conocimiento de Dios. Fíjense, no en el conocimiento de su palabra, no es el conocimiento de una teoría, es el conocimiento personal de Dios. Estoy hablando de una relación con Dios.
Y más adelante vamos a tocar puntos que son bastante, pudiera decir, sensibles a la vida de mucha gente, porque cuando comenzamos a hablar acerca de esto, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas de las que hemos escuchado no son como las escuchamos, porque la Biblia no lo establece así. Entonces dice Romanos 10:17, que ya estuve leyendo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando caí en este versículo, se me hizo una pregunta, a mí se me formó una pregunta dentro de mi mente, de mi cabeza, de mi mente finita delante de Dios. Y entonces puse realmente, ¿qué es la fe y dónde nace la fe? Porque mucha gente piensa que porque se le fue dada una medida de fe para poder por lo menos dar el primer paso y creer en el Señor Jesucristo, ya creen que esa es la fe que nosotros necesitamos. Eso es solamente una medida que Dios te da para que tú entres a conocerlo a Él. Pero de ahí para allá hay otra fe que tiene que ponerse en funcionamiento. Amén. Y es el desarrollo de esa fe. Amén. Es el crecimiento en esa fe. Amén. Entonces, cuando yo leí este texto, enseguida me vinieron palabras de muchos predicadores que hay en las redes hoy, que lo que están es diciendo cualquier cantidad de cosas para atraer a las personas, donde dicen que no, tú no necesitas tanto la palabra o estudiar tanto la palabra como orar y que el Espíritu te revele. Pero es que cuando yo leo la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En conclusión, si tú no tienes palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, tú no puedes ejercer una fe. Amén. Porque la fe nace, lo que pregunté al principio, la fe nace de la palabra de Dios. No puedes separar la fe de la palabra de Dios. Si tú no estudias, si tú no buscas, si tú no indagas, si tú no te metes esa palabra en tu mente, en tu corazón, no vas a ejercer fe. Porque ahí es donde viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no tienes palabra de Dios, no vas a desarrollar fe. Xiomara. Porque tienes una medida de fe en el día que dijiste, yo hoy creo, voy a aceptar a Jesucristo. Eso es una medida de fe. Yo creo que Dios existe. Todo el mundo cree. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Pero una cosa es creer algo y otra cosa es ejercer la fe en Jesucristo. Amén. Lo primero es que para que se desarrolle una fe verdadera en cada uno de nosotros, eso son anotes que estuve haciendo ahí porque se me iba de la mente, era como un río que venía y rodaba, y yo si no escribía rápido se me iba. Es como que si no corres y agarras el bus se te va, tienes que esperar el segundo. Y el segundo ya te hace llegar tarde. Entonces, lo primero es que para que se desarrolle la fe verdadera en cada uno de nosotros es necesario, diga conmigo, es necesario que nos sumerjamos en la palabra de Dios. Eso es necesario que para nosotros poder desarrollar la fe nos sumerjamos en la palabra de Dios. Hay un texto mal utilizado hoy, que cada vez que lo tocan de esa manera, a mí se me enciende algo dentro de mí, porque cuando se usa un texto para manipular a las personas, estamos sacando de contexto todas las escrituras. Están haciendo mal uso. Dice la Biblia que nosotros tenemos que usar buen uso de la palabra de Dios. Amén. No mal uso. Amén. No, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Hermano, de la letra que se está hablando en ese texto, está hablando de la ley, que ya nosotros no vivimos por ley. No malinterprete el texto y no diga que es por estudiar la palabra, porque la palabra y el Espíritu van juntos. El Espíritu reveló la palabra de Dios. Dios le dio como encargo al Espíritu Santo revelarle a hombres su palabra. Si el Espíritu revela la palabra, ¿cómo me va a decir alguien que no tiene importancia? Si no tuviera importancia, no dijera el texto que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No te dejes engañar. Amén. Es imposible que podamos hablar fe si nuestra mente no está poblada de la palabra de Dios.
Es imposible, diga conmigo, es imposible. Yo no puedo hablar fe si mi mente no está poblada de la palabra de Dios. ¿De dónde voy a sacar un fundamento de creer algo si no conozco la palabra? En la palabra está contemplada la voluntad de Dios, pero además está contemplada la promesa que Dios te dio, está contemplada el ánimo que Dios te dio, el respaldo que Dios te dio, está contemplado en su palabra. Viene una situación, si tú no tienes palabra en tu mente, usted es lo único que va a cometer errores. Porque cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Él no contestó según su propia opinión. Él dice, escrito está. Si el Señor Todopoderoso en la tierra lo hizo, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? Amén. ¿Por qué mucha gente no lo hace? Porque no conoce la palabra. Porque viene la situación y comienzan a decir disparate, lo que escuchó que otra gente dijo y no es la palabra. No, porque si tú crees, sí, dice la Biblia, si crees todo es posible, pero cuando vemos el texto anterior, pero yo voy a llegar ahí, eso está escrito aquí. Está escrito de que la fe, el creer viene por la fe. No sé si yo me hago entender aquí, pero el creer es el resultado de una fe verdadera. Si tú no tienes una fe fundamentada en la palabra, tu creer es vano. Es vano. Entonces, voy a seguir leyendo porque no me quiero adelantar, eso está aquí escrito. Y es triste, hermano, ver cómo hoy día se enseña, se habla y se enseña una superfe alejada de los fundamentos bíblicos. Alejada de los fundamentos bíblicos. Se enseña superfe, todo lo que tú declares va a ser todo lo que tú digas, pero tú le estás diciendo algo a una persona que no conoce la palabra, la persona sencillamente va a creer conforme a sus propios deseos, a sus propios sentimientos, a lo que quiere que suceda y no a lo que está establecido en la palabra. Yo no sé si me hago entender aquí, pero yo puedo decir, no, yo quiero que suceda esto, yo quiero que suceda aquello, yo quiero, pero si eso no está conforme a la palabra de Dios, yo voy a declarar y voy a decir y voy a creer, pero mi creencia está fundamentada sobre algo que no es sólido. La fe verdadera nace de un conocimiento previo de la palabra de Dios. Déjame establecerte esto como un principio hoy, porque los hijos de Dios, en el reino de Dios, Dios dio su palabra como la ley. Cada reino tiene su propia ley. Entonces, su palabra, esa es su ley. Es necesario que nosotros tomemos, como Dios le dijo al profeta, toma el rollo, trágatelo. En el principio lo vas a sentir un poquito amargo en tu garganta, pero después se va a hacer dulce como la miel. Amén. Y va a entrar a tu vientre. Amén. Entonces es necesario nosotros, o al revés, pero es necesario que tomemos esa palabra y nosotros vamos a comenzar a estudiar la palabra, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para que nuestra fe tenga un fundamento. Diga conmigo fundamento. La fe verdadera, como dije anteriormente, nace de un conocimiento previo de la palabra de Dios y se fundamenta en la voluntad del Eterno. Se fundamenta en la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque en su palabra está su voluntad. Entonces, si mi fe nace de la palabra de Dios, todo lo que yo declare conforme a esa palabra, porque la Biblia dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, pero también hay un texto que dice que todo lo que pidiere conforme a su voluntad. ¿Conforme a qué? A su voluntad. ¿Dónde está su voluntad escrita? En su palabra. Entonces, si tú te separas de la palabra, no vas a conocer la voluntad de Dios. Amén. Es tan sencillo como eso. Eso es como 2 más 2 igual a 4. Si no conoces la voluntad, vas a orar muchas veces, a lo mejor adivina, y la espíritu de adivinación es del diablo. Y ora algo conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú entras y ya tú conoces una voluntad de Dios, entonces tu oración va a ser efectiva. Amén. 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 Por eso estoy hablando de que la fe se fundamenta en la palabra. Si no conocemos palabra, no podemos hablar fe. Una de las palabras más empleadas en este tiempo es el creer. La Biblia dice en Mateo 21:22, todo lo que pidiereis creyendo que lo recibiréis. Todo lo que pidierais creyendo lo recibiréis. Eso es correcto, eso lo dice la Biblia. Pero si leemos el versículo anterior a ese, porque es lindo tomar un versículo y adaptarlo para yo poder manipularte y decirte, bueno,
Edinson, todo lo que tú pidas creyendo lo vas a recibir. Ok, eso está perfecto, eso lo dice la Biblia. Pero vamos a ver qué dice el versículo anterior. Dice Mateo, eso fue el versículo 21-22, ¿no verdad? Dice Mateo 21-21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe, ¿cómo? Que si tuvieres fe, ¿de qué fe estamos hablando? De una fe que proviene, que está fundamentada en la palabra de Dios. Cuando tú tienes esa fe, fíjense, como yo hablé al principio, la fe es lo que la fe te abre el camino a tener una relación con Dios. Déjame tratar de entrar un poquito más allá de lo que nosotros estamos viendo en las Escrituras. La fe, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es así? Es decir, que si yo no tengo una fe fundamentada en su palabra, yo no puedo agradar a Dios. Entonces la fe va a ser lo que me va a llevar a mí a una relación íntima con Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, yo no puedo llegar a conocer a Dios personalmente. Y esa fe va a nacer de un conocimiento previo de la palabra de Dios. Jesús le está diciendo: de cierto, yo les digo a ustedes que si tuviera fe no van a dudar. ¿Por qué? Porque me conocen. Amén. Si tú conoces a Jesús y sabes cuál es su voluntad, no vas a dudar. Amén. Eso le está diciendo el versículo 21. Lo primero, si tuviera fe no vas a dudar. No solo le vas a hacer eso a la higuera, le está hablando a sus discípulos, porque volvieron a donde estaba la higuera, que él ya saben toda la historia. Y le dijo: no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y después que le dice: si tuvieran fe, ustedes van a lograr todo esto. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Está hablando de que ese creer, no está hablando de un creer de lo que yo quiera, todo lo que yo quiera o lo que yo crea. No, es el creer que es el resultado de una fe genuina en el Señor Jesucristo. Por eso hoy mucha gente dice hoy creer, pero esa creencia no proviene de la fe de que declara la palabra. Realmente proviene de su propio deseo y de su propio corazón y sentimientos. Es muy doloroso, hermanos, hoy ver cómo han surgido muchos, yo no le digo predicadores de la verdad, yo le digo animadores. Así yo le digo, animadores. Que usando la palabra, son personas que han aprendido a manipular a los sentimientos de los hijos de Dios. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que alguien está pasando por una situación difícil y esa persona sabe o no sabe lo que está pasando la persona, pero sencillamente con saber de que todo el mundo está pasando su propia guerra y su propia necesidad, yo puedo pararme aquí y declarar: no, si tú quieres y pide y lo vas a hacer, lo vas a lograr. Hermanos, es necesario sumergirte en la palabra de Dios, porque cuando te sumerges ahí, tú vas a llegar a un conocimiento previo de esa escritura, y cuando comiences a establecer una relación íntima con Dios, tu problema usted lo presenta a Dios. Amén. Y en Dios usted va a ver la respuesta que usted necesita. No es lo que yo te diga, es lo que tú puedas lograr en tu intimidad con Dios a través de una fe genuina. No sé si yo me hago entender. No te hagas dependiente de que alguien te diga: si tú crees lo vas a lograr. No. Hazte dependiente del Dios Todopoderoso, que en la intimidad Él te va a revelar qué es lo que va a suceder contigo. Eso es lo que está haciendo la fe. Pero muchos hoy animadores te comienzan a decir, te comienzan a emocionar y están tocando tus emociones. Y están tocando porque como yo tengo deseo de que suceda esto, entonces como el predicador o el animador, disculpe, lo está diciendo, entonces lo que va a pasar es que me voy a animar, me voy a emocionar, mucha emoción, pero poco fundamento. Y la iglesia hoy se está llenando de muchos animadores, pocos predicadores. Mucha gente que te mueve tus sentimientos, son sentimentales, pero pocos fundamentos bíblicos. Y eso no es lo que nosotros queremos. La iglesia necesita estudiar la palabra de Dios, sumergirse en la palabra, que su fe nazca del oír una palabra de Dios, no una palabra de fe
No, una palabra de Dios. Yo por fe puedo decirte, yo declaro en el nombre de Jesús que el negocio de ustedes va a prosperar. Lo creo en el nombre de Jesús, en serio lo creo. Pero tu fundamento no puede estar sobre lo que yo te dije, sino de tu intimidad con Dios y de ponerle a Dios tus planes para que Él revele su voluntad en tus planes y tus planes crezcan. No por lo que yo te diga, yo puedo querer mucho, pero ustedes son los responsables. Es triste eso, hermano. Pero fíjense, aprenden a manipular a los hijos de Dios. Hijos que quieren creer, porque estoy hablando de gente que quiere creer. Hoy la iglesia está llena de gente que quiere creer realmente. Quiere creer. Y quieren tener una fe verdadera. Pero como hoy día no encuentran gente que le puedan ayudar a entrar en las escrituras, se encuentran más bien predicadores que le van a decir: no, mijo, tú no necesitas tanta letra, lo que te hace falta es orar y ya, y creer. Y la gente está orando y está creyendo, y es correcto. Yo no digo que no oren, yo no digo que no crean, pero es necesario que te sumerjas en las escrituras, porque la Biblia no se puede quitar, no se puede reemplazar con nada. No tiene reemplazo. Diga conmigo: no tiene reemplazo. La palabra de Dios, las santas escrituras no tienen reemplazo. Ellas están y van a estar siempre. La fe va más allá de un pedir o creer que vamos a recibir algo. La fe nos lleva a un conocimiento profundo de Dios, tan profundo que su carácter nos va a ser revelado. Y cuando esto ocurre, entramos en una relación con Él tan íntima que nada se nos hace imposible. Entonces ahí es donde, cuando nace esa verdadera fe, podemos decir: no hay nada imposible para mí. ¿Por qué? Porque he llegado a un apego tanto a Dios, y se te va a ser revelado tanto el carácter de Dios, que en esa relación tan pegada con Dios, tú te vas a dar cuenta que no hay nada imposible para ti. Pero no porque para ti, sino porque tú estás caminando con aquel que todo lo puede. Entonces podemos decir que la fe es una cuestión de revelación. Es una cuestión de revelación. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque solo podemos agradarle al nivel de revelación que tengamos de Él. ¿Cómo yo le voy a agradar a alguien que no lo conozco? Ahí vamos a aterrizar a esto. Vamos a tratar de aterrizarlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a agradarle a Dios si no lo conozco a Él? Eso me está mostrando de que la fe me lleva a una relación con Dios. Porque cuando yo conozca a Dios, entonces yo sé lo que le agrada. Cuando yo decidí enamorar a mi esposa, yo tuve que conocer cuáles eran sus gustos. Si yo no trato de conocerlos, no voy a poder hacer nada que le agrade. Tal vez hubiera hecho cosas que le desagradaran. Porque cuando tenemos fe, esa fe va a venir de una revelación de las escrituras de Dios. No va a venir del aire. No va a venir sencillamente porque tú digas: yo creo. No, porque tú digas: yo creo. Por eso hay mucha gente que tiene una fe vana, que dice: creo, no conocen palabras, y por eso están como están, dando vueltas en un mismo lugar. Entonces, para nosotros poder agradar a Dios, es necesario que le conozcamos a Él. Y la fe es el canal, es el vehículo que nos lleva a conocer a Dios. La fe no está en un pedir, no está en un creer, está en una relación con Dios. Y esa relación, fíjense, y la fe se va a fundamentar, nace de un conocimiento. Yo lo repito y no me atraca mía, como decimos en Cuba, pero la fe nace del conocimiento de la palabra de Dios. No separe la palabra de la fe, no separe la palabra del Espíritu, no separe la palabra del poder, porque todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios te ha hablado a ti está en su palabra. Mucha gente caminamos nosotros como ciegos porque no conocemos la palabra. No sabemos quién somos, no sabemos qué podemos hacer, no sabemos. Creemos que le agradamos a Dios y no le estamos agradando porque no
no le conocemos. Creemos que algo va a ocurrir, no sucede porque no tenemos realmente una fe fundamentada, tenemos una fe vana que nos enseñaron diciendo que solamente si cree ya todo es posible. Pero ese creer que todo es posible está escrito en la palabra. ¿Qué es posible hacer? Todo es posible, ok. Pero si tú conoces la palabra de Dios, sabes específicamente qué es posible y qué, porque todo eso que habla que todo es posible es lo que está dentro de la voluntad de Dios. Dios puede hacer cosas, por eso la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tú conoces de todo, sabes que todo lo puedes hacer, pero hay cosas que no te convienen. Cuando dice, no todo me conviene, es que no todo está dentro de la voluntad del Padre eterno. Es decir, que para tener una fe efectiva es necesario un conocimiento de la palabra de Dios, porque ese conocimiento, esa fe te lleva a una relación con Dios y vas a hacer cosas que agradan al corazón de Dios. Muchas veces desagradamos a Dios porque no sabemos cuáles son las cosas que realmente mueven su corazón. Esta es la razón por la que debemos entrar en las Escrituras, porque en ellas hay revelación del Espíritu. Dice Juan 6:63, hablando Jesús. Disculpe, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo que la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es espíritu. Aleluya. La palabra que yo os he hablado, si estudiamos los evangelios, Jesús cuando le hablaba a sus discípulos, ¿qué citaba? La palabra. Cuando él hablaba a los fariseos, ¿qué citaba? La palabra. Es decir, que él no estaba citando algo vano que él creía, estaba citando la palabra. Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que escuché de mi Padre. Yo no sé si podamos nosotros llegar a ese punto de entendimiento en la palabra de Dios, pero es necesario hablar la palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás hablando no solamente fe, estás hablando espíritu y estás hablando vida. Hay mucha gente hoy que no recibe vida porque no estamos hablando palabra, estamos hablando deseos íntimos, estamos hablando sentimientos, pero palabra, Edison, no necesariamente estamos hablando, porque cuando tú hablas palabra de Dios, estás hablando espíritu y estás hablando vida. Y la gente va a recibir vida cuando escuche palabra de Dios. Amén. No cuando escuche mi propio deseo. Mi propio deseo no importa, el que importa es de Dios. Yo puedo tener muchos deseos, pero si no anda conforme a la voluntad de Dios, no va a suceder. Gloria a Dios. Si cuando hablemos nuestra palabra, esa palabra que nosotros estamos hablando, está fundamentada en esa fe y conocemos la voluntad de Dios. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, yo puedo decir, bueno, mira, si esa persona está enferma, Dios me dice a mí que yo puedo orar por los enfermos y serán sanos. Ok, vamos a orar por esa persona. Pero también Dios dice, no eche la perla a los cerdos. Pues si hay una persona que tenga una condición por causa de su propio pecado, tú lo primero que tienes que decir, arrepiéntete. Porque cuando vino este hombre inválido, que lo bajaron por el techo, el texto que le encanta al pastor, y se lo ponen delante, él dice, toma tu lecho y habla, tus pecados te son perdonados. Él no le dijo, él es sano en este momento. A otra persona le dijo, él es sano. Pero a este le dijo, tus pecados te son perdonados. Hay gente que necesita escuchar que sus pecados les son perdonados, pero tienen que llegar al entendimiento de que tienen que arrepentirse de su pecado. Hay otros a los cuales tú vas a entender que tienes solamente que decirle, sé sano. Pero hay algunos que tienen que decirle, tus pecados te son perdonados. Hay otros que tienen que decirle, como la mujer del flujo de sangre, 12 años, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Él no le dijo, él es sana del flujo, él le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, hay gente que tiene que decirle, tu propia fe te ha llevado a ti a cambiarte de condición. Diga conmigo, de condición. Hay otros que tienen que decir, es necesario que te arrepientas, porque si tú dejas tu pecado, automáticamente vas a recibir salvación y sanidad del cuerpo. Pero hay otros que le vas a decir sencillamente, eres sano. Eres sano. Y hasta aquí yo voy a hablar acerca del lenguaje del reino. Diga conmigo, el lenguaje del reino es un lenguaje de fe. No, queda un pequeño resumito rápido abajo, que ya para terminar. Entonces, hermano, ese es el lenguaje del reino. Tiene dos, como al principio le hablé, tiene dos líneas, un lenguaje de fe
y un lenguaje de hablar verdad. ¿Qué es hablar verdad? Ya lo hablé aquí al final ya. Hablar la palabra de Dios. Pero también, disculpen, hablar verdad, dice la Biblia, Efesios, le voy a tocar unos 4 textos y ya voy a terminar ahí mismo, ya para terminar. Dice Efesios 4:25, la palabra sola se habla, la palabra sola se explica. Yo no necesito explicarle este texto, dice así, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, diga conmigo, desecho la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice Colosenses 3:9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, no mintáis, recuerda esto. Dice Mateo 12:36-37, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Habla verdad con tu hermano, habla verdad con tu hermano, habla palabra de Dios con tu hermano, pero además de eso no le mientas a nadie, porque la mentira a Dios no le agrada. Dios te bendiga en esta preciosa mañana.